Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Consejero de Vertebración, Secretario General, director del Instituto Geográfico de Aragón, diputados y diputadas, subdelegado del Gobierno, autoridades militares, amigas y amigos, amigo Guillermo Fatás, que también tiene mucho que ver en este tema. Señoras y señores, bienvenidos todos a esta casa de todos los aragoneses y a la casa de la palabra, aunque en este caso, desde luego, será más casa de otras cuestiones. Esta mañana tenemos el honor de presentar una exposición que el Departamento de Vertebración, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón ha querido mostrar en este espacio tan singular que estamos, que es el Palacio de la Aljafería. Por supuesto que nos sentimos encantados en recibirla y abrirla al público. Para presentarla y posteriormente tomarán la palabra, me acompañan el consejero de Vertebración, José Luis Oro, y el director del Instituto Geográfico de Aragón, Fernando López. El título de la exposición es Aragón, cartografía e información geográfica. Decía antes que estamos muy contentos y satisfechos de recibir en las Cortes de Aragón esta muestra que segurísimo, va a sorprender a los que vengan a visitarla, porque va a descubrir cómo comenzó a construirse un lenguaje nuevo para mostrar e interpretar nuestro mundo. El Palacio de la Aljafería es el escenario de la exposición, pero las Cortes de Aragón son de alguna manera el marco histórico del material que van a poder hoy ver. Porque fueron los diputados del Reino de Aragón ya en el siglo XVII los que encargaron a Juan Bautista Labaña un mapa fidedigno del territorio para el que se utilizó por primera vez el método científico. Durante 5 años recorrió todo el territorio para triangular los puntos con los que elaboró una de las joyas de la exposición, que además está a mi espalda y que podrán contemplar en la capilla de San Martín. A partir de ahí, la cartografía no ha dejado de utilizarse como un medio de información y de referencia sobre el territorio. Actualmente, los adelantos digitales, la gestión de datos, la aportación desde los satélites, las tecnologías 3D permiten tener el mundo ya no solo en los mapas, sino prácticamente en nuestra mano, en los móviles, en cualquier ordenador o tablet. La exposición es un viaje apasionante por todas las representaciones gráficas de nuestro territorio y con todos sus usos posibles, desde el civil, el militar, el científico o el estadístico. Les animo a conocer el contenido de la exposición repartido en diferentes salas de este palacio, siempre dentro de la parte histórica, y que podrá verse hasta el 15 de diciembre. Quiero invitar desde aquí a todos los ciudadanos y ciudadanas a que vengan a verla de forma libre o bien concertada, y luego se explicará más detenidamente cómo se podrá acceder y coger cita para esta visión. Gracias, por último, al Departamento de Vertebración del Territorio por acercarnos este lenguaje esencial para conocer cómo es y cómo va evolucionando nuestro entorno, en este caso a través de los mapas. Muchísimas gracias y le doy la palabra al consejero José Luis Oro. Muy buenos días, presidente de las Cortes, diputados, diputadas. Gracias. Estaba diciendo, presidente, diputados y diputadas, subdelegado del Gobierno de España, director general de Ordenación del Territorio, resto de autoridades, amigos y amigas. Quiero empezar mi intervención, como es obligatorio, agradeciendo a las Cortes de Aragón, muy especialmente a su presidente, que hayan tenido la amabilidad de ceder no al departamento, sino de ceder a todos los ciudadanos. Esta es la casa de todos los aragoneses, como decía el presidente, espacios tan emblemáticos de este Palacio de la Aljafería para acoger esta nueva exposición de cartografía e información geográfica de Aragón. Gracias, presidente, gracias, querido Javier, por vuestra implicación, por vuestra colaboración con este proyecto que para el Departamento de Vertebración del Territorio os aseguro que es muy especial. La representación cartográfica del territorio ha sido objeto de estudio, ha sido objeto de interés desde hace muchos siglos
y siempre desde diferentes ópticas, con diferentes objetivos políticos, militares, comerciales, marítimos, administrativos, religiosos, educativos. Esta representación cartográfica se enfrenta a una dificultad técnica enorme, la de trasladar las 3 dimensiones de un planeta esférico o casi esférico a una superficie plana, a las 2 dimensiones de un mapa, a esa servilleta que etimológicamente son los mapas. Las soluciones propuestas a lo largo de los siglos para dar solución a este reto complejo, han acabado generando e incluso han acabado en algunos casos imponiendo determinadas visiones y perspectivas que distorsionan o al menos condicionan la realidad. Como sabéis, hoy en día la representación cartográfica de la Tierra más utilizada sigue siendo la proyección Mercator, ideada hace mucho tiempo, en 1569, por el geógrafo, matemático y cartógrafo flamenco Gerard Kremer, más conocido por su nombre latinizado Gerardus Mercator. Y eso, a pesar de que es muy sabido que esa proyección no refleja la auténtica superficie, la auténtica extensión de los continentes, de modo que distorsiona, que deforma progresivamente el tamaño real de los países, representándolos más grandes, en ocasiones mucho más grandes, conforme nos vamos acercando a los polos. Por poner unos ejemplos muy conocidos, Alaska, Canadá, Groenlandia, Rusia o la Antártida no son tan extensos como todos tenemos en la cabeza, ni mucho menos. Hay una web muy conocida, muchos la conoceréis, de truesize.com, que aplica a la inversa los cálculos matemáticos en los que se basa la proyección Mercator y nos permite, de una forma muy fácil, muy intuitiva, comparar fácilmente los tamaños reales de todos los países del mundo con los que muestra esa proyección. Es una herramienta muy reveladora, muy expresiva, os la recomiendo si no la conocéis, pero a pesar de eso, a pesar de esa evidencia, todos seguimos viendo el mundo a través de los ojos de Mercator. En realidad, él no pretendía manipular la realidad, no pretendía engañar a nadie, todo lo contrario, su intención no era replicar el mundo de forma exacta, sino ayudar a navegarlo mejor, y para ese propósito, para la navegación, fue un trabajo muy útil. Ponía este ejemplo porque todos los mapas persiguen una finalidad concreta, responden a determinados intereses geoestratégicos y hay que saber interpretarlos y utilizarlos. Pero, aun con todas las prevenciones, los mapas influyen, sin duda, en nuestra forma de ver el mundo. Hemos heredado una visión eurocéntrica porque Europa está en el centro y el resto del mundo alrededor. Son evidentes las connotaciones que se derivan de esta forma de percibir el planeta y por qué el norte, los países más desarrollados, está arriba y el sur, los más pobres, está abajo. De esto nos hablaba Quino en una historieta de Mafalda. Algunos la recordaréis, en la que Libertad, por supuesto, Libertad colgaba un mapamundi en la pared al revés, con el sur hacia arriba, y le daba a Mafalda unas explicaciones muy convincentes de por qué hacía eso. Pero no podríamos vivir sin mapas, sería imposible. Además, la cartografía es una ciencia y un arte, como podremos comprobar, apasionante. Es muy interesante descubrir cómo aparece representado Aragón en el pasado, insisto, bajo diferentes prismas. Ya en el año 2018, a través de la exposición Aragón en el mapa, mostramos la puesta en valor del patrimonio cartográfico de Aragón que venimos realizando desde hace años desde el Gobierno de Aragón, desde la Dirección General de Ordenación del Territorio. Este hito fue importante por muchos motivos, también porque gracias a esa exposición impulsamos la formación de una cartoteca de obras antiguas por parte del Instituto Geográfico de Aragón, del IGEAR, que en la actualidad conserva mapas, planos y aldas de los siglos XVII al XIX. Por supuesto, el objetivo del IGEAR es poner todo ese patrimonio colectivo de todos nosotros a disposición de la ciudadanía a través de sus catálogos, visores geográficos y aplicaciones. Algunos de estos mapas del IGEAR los podremos contemplar hoy en esta exposición, en la que 4 años después, bajo un nuevo título, Aragón, Cartografía e Información Geográfica, queremos, como digo, mostrar la visión del territorio aragonés a través de otros documentos cartográficos diferentes a los de la primera exposición y también a través de otros soportes de información geográfica que nos van a ayudar a comprender mejor nuestra realidad. La exposición muestra 82 obras que recorren geográfica y cronológicamente Aragón a lo largo de 4 siglos, desde 1619 hasta 2022. Hay varios hilos conductores que nos guían a lo largo de este viaje: el poder civil, el poder eclesiástico, la geografía en la escuela y la cartografía militar.
En la exposición, además de los mapas del IGEAR a los que hacía referencia, se pueden contemplar muchas otras obras en diferentes formatos, en materiales diversos, gracias a la colaboración de varias instituciones civiles, religiosas y militares. La Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, el Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón, el Museo Pedagógico de Aragón, el Cabildo Metropolitano de Zaragoza y el Centro Geográfico del Ejército. Quiero expresar públicamente en nombre del Gobierno de Aragón a todas estas instituciones, a los representantes que hoy nos acompañan, el agradecimiento por su disponibilidad y por la generosidad al cedernos las obras. En algunos casos se trata de mapas que se exponen por primera vez, como se ha referido a él el presidente, el de Juan Bautista Labaña, de 1619, el primero que reflejó nuestro territorio con sus límites, toponimia, orografía, hidrografía y que fue tan replicado en la cartografía posterior. Vemos muchas veces Labaña, aunque no sea un Labaña. Como curiosidad, la exposición muestra también el último mapa que utilizó las planchas de Labaña, el de Tomás Fermín de Lezaún, ya en 1777. De alguna manera cerramos el ciclo, cerramos el círculo de un mapa como el de Labaña, que es clave en nuestro patrimonio y en nuestra historia cartográfica. Otro mapa que también es la primera vez que se expone es el de Luis Beetti, de 1843, con la división provincial. Se había creado hacía solo una década. Hay un mapa que podréis ver también de 1834, impreso justo al año siguiente del nacimiento de las tres provincias. Pero los mapas van más allá de lo estrictamente geográfico, de la representación geográfica de la Tierra, una parte de la Tierra. De eso hablará a continuación Fernando López. Permitidme que me refiera brevemente a otro tipo de información muy interesante que también contienen, que también nos brindan los mapas, como la heráldica, el escudo de Aragón, a veces, como veréis, solo los palos, y por tanto Aragón como sujeto político aparece en mapas tanto anteriores como posteriores a los decretos de abolición foral de 1707. En uno de 1765 se sigue hablando con normalidad, como veréis, del Reino de Aragón. Por cierto, se expone un mapa francés de 1719 que refleja lo que en francés llama el teatro de la Guerra de España, la que nosotros conocemos como Guerra de Sucesión. La heráldica también es muy interesante, la toponimia que reflejan los mapas. Todos iremos a buscar nuestro pueblo, creo que eso lo vamos a hacer todos conforme vayamos recorriendo la exposición. La toponimia y la cartografía, esa interrelación tan curiosa que se genera entre la toponimia y la cartografía. La toponimia, su evolución en algunos casos a lo largo del tiempo, forma parte esencial de los mapas, por supuesto, pero esa relación a veces fluye también a la inversa. Los mapas, la visión del mundo que proyectan, influyen en la toponimia, como ocurre con Finisterre, las Indias o las Antillas, por poner tres ejemplos. O, por último, son muy interesantes en los mapas que vais a ver después las unidades de longitud que utilizan los mapas con sus correspondientes escalas de equivalencia, como podréis ver. Hay diferentes leguas de Aragón, la común de España, la común de Francia, hay millas italianas, hay millas germánicas, hasta la llegada, lógicamente, de los kilómetros. En España se declaró obligatorio el sistema métrico decimal en 1849, pero algunos de los mapas expuestos posteriores, incluso muy posteriores a esa fecha, aún utilizan, como podréis ver, la legua. Como digo, además de la representación geográfica que contienen, los mapas son fuente de mucha otra información y en algunos casos, y hoy es el caso, son verdaderas obras de arte. Son artesanía en el mejor sentido de la palabra, son una combinación perfecta entre técnica y estética. Termino reiterando, querido Javier, el agradecimiento a las Cortes de Aragón, el agradecimiento a todas las empresas que han participado en el diseño, en el transporte, en el montaje de la exposición, a los miembros del comité técnico de la exposición, a todo el personal del Instituto Geográfico de Aragón, y nos acompañan muchos de ellos. De forma muy especial, un agradecimiento al director del IGEAR, a Fernando López, y a Consuelo Susín, por vuestro trabajo intenso, incansable y, sobre todo, lleno de pasión, que han hecho posible esta exposición. Esta es una exposición de pasión y de amor por Aragón y por la cartografía. Animo, como hacía el presidente, a la ciudadanía a venir a visitarla. Tendrá la oportunidad de descubrir muchas facetas de Aragón a lo largo de este viaje por nuestro pasado cartográfico. La exposición que hoy inauguramos, que estará hasta el 15 de diciembre abierta, nos ayudará a conocernos mejor y, por lo tanto, a querernos más. Y estoy seguro de que todos disfrutaremos y aprenderemos muchísimo con su visita. Muchas gracias y a continuación interviene Fernando López.
presidente de las Cortes de Aragón, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, subdelegado al Gobierno de España, diputados de las Cortes de Aragón, directores generales y secretarios generales, autoridades, invitados y amigos. 4 años después volvemos a vernos. Tenemos la fortuna y la suerte de encontrarnos nuevamente para poner en valor el patrimonio geográfico y cartográfico de Aragón. No ha sido fácil, pero gracias a la complicidad del consejero y del director general de Ordenación del Territorio y gracias al gran trabajo de Consuelo, que no sé dónde la tengo, de Consuelo Susín, que ha sido mi compañera de viaje, de comisariado en esta exposición, al final hemos conseguido llegar a este objetivo y estar hoy aquí. 4 años de trabajo, 69 personas implicadas, 12 instituciones colaborando, 9 empresas coordinadas en las tareas, más de 5.000 horas de trabajo, nos permiten a partir de hoy poder contemplar estas 82 magníficas obras de la exposición. Es una prioridad y, por supuesto, un honor, y lo ha hecho con mucho detalle el consejero, agradecer a todas y cada una de las instituciones que han colaborado en la posibilidad de que hoy podamos inaugurar esta exposición. Pero también son importantes las personas que lo han hecho y, además de las Cortes de Aragón, que ha cedido este palacio fantástico para acoger la muestra, no puedo dejar, a riesgo de olvidarme de alguna, de nombrar a algunas personas que sin ellas hubiera sido imposible llegar hasta este punto. Noemí Urquiza, Chema Jimeno, Fernando San Martín, Lourdes Pascual, Juncala Parisi, José Antonio, Patricia y, por supuesto, Consuelo Susín y Fernando Jiménez y todos los miembros de Combomedia, J Factory y, por supuesto, todos y cada uno de mis compañeros del Instituto Geográfico de Aragón han hecho posible que hoy podamos estar aquí. Aragón en el mapa, hace 4 años, reunió 72 mapas de Aragón que fueron visitados y admirados por 5.670 personas en solo 6 semanas. Ahora reunimos otras 82 obras que van a poder ser visitadas durante 3 meses y que hacen que en pocos años se muestren en nuestra comunidad autónoma un conjunto de 154 obras geográficas y cartográficas. No existen precedentes de algo así. Además, han quedado reflejadas en sus catálogos correspondientes, que en este caso se pueden descargar mediante un código QR y que tuvo su edición en papel. En el año 2018 buscábamos un enfoque cronológico, descubrir cómo había aparecido Aragón en la cartografía a través de los trabajos de los cartógrafos y geógrafos europeos. En esta ocasión combinamos 2 factores, el factor temático y el factor cronológico. Y además añadimos un conjunto de instrumentos y de representaciones cartográficas distintas, además del mapa en papel. Los globos terráqueos, los telurios, los atlas, los puzzles y otros libros de diseño y lenguaje geográfico. Partiendo de esta idea, de la combinación de lo temático y lo cronológico, nuestro recorrido se ha dividido en 4 secciones. Partimos de las instituciones civiles y eclesiásticas que pusieron Aragón en el mapa a través de los atlas que circulaban por Europa y que ahora forman parte de las bibliotecas de todo el mundo. Aragón y sus diócesis, sus corregimientos, sus partidos judiciales, sus provincias, en suma, la evolución de la organización administrativa a través de más de 2 siglos. Ha sido nombrada reiteradamente ya en las intervenciones del presidente de las Cortes y del consejero que la obra más relevante es el mapa de La Baña. Juan Bautista La Baña, que recibe el encargo de la Diputación del Reino y que nos permite tener con ese trabajo de campo el primer mapa con método científico editado en 1619. Pero además es la base, sus planchas son la base de otra serie de obras que se van a poder contemplar en la exposición, que son todas las de Johannes Jansonius, que en 1653 incorpora al nuevo Atlas o Teatro del Mundo los 6 mapas correspondientes al Archiepiscopado de Zaragoza y los 5 episcopados aragoneses. A continuación, los cartógrafos franceses e italianos nos aportan también su visión y la incorporación de otras estructuras administrativas, el mapa de Nicolás Sanson de 1663 o el mapa de Niccolò Cantelli en 1669. En el siglo XVIII resaltamos el papel de los monarcas ilustrados
que como protectores de los cartógrafos a los que solicitan diferentes encargos y conceden títulos y honores apareciendo la figura del geógrafo del rey. Así, ejemplos como el ya citado mapa del Teatro de la Guerra de Bourguignon o el encargo a Tomás López por parte del rey de realizar en 1765 el Atlas de España, en el que aparecen reflejadas todos y cada uno de los reinos, entre ellos el reino de Aragón. Como ha citado el consejero, contamos también con el mapa de la Universidad de Zaragoza de Tomás Fermín de Lezaún, que es el que se considera el último que utiliza las planchas originales del mapa de Juan Bautista Labaña y que, por lo tanto, incorporando nuevas divisiones administrativas, nuevos topónimos, modifica hasta 451 topónimos procedentes de más de 40 municipios. Por tanto, es un mapa muy mejorado, pero, como digo, reutiliza por última vez esas planchas. La segunda sección aborda un rico patrimonio que no queríamos dejar y que tiene una visión algo distinta, en el que aparecen una serie de objetos que reflejan cuál es la presencia de la cartografía y del conocimiento geográfico en el ámbito educativo en Aragón. Mapas, libros de texto, atlas, trabajos escolares, instrumentos, a lo largo del siglo XIX, sobre todo a partir del Congreso de Ciencias Geográficas de París de 1889, donde se relata cuáles serían los materiales imprescindibles y necesarios que deberían contar con el conocimiento y la enseñanza de la geografía en las aulas. Los materiales seleccionados comprenden desde el último cuarto del siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX, con reediciones y ediciones de libros de los años 40 y 50. Especial relevancia son el mapa y la lámina de Aragón de Tomás López, del Atlas de 1757, un atlas en miniatura, y el mapa de Aragón de Miguel Buil de 1865, por su importancia en la consideración para la cartografía y la enseñanza de la geografía. El tercer capítulo, el tercer apartado de esta exposición está dedicado a la cartografía militar del siglo XVIII y del siglo XX. Se muestran ejemplos significativos de escenarios de campos de batalla, croquis, zonas de fortificación y fronteras, itinerarios descriptivos y hojas de cartografía militar ya procedentes en el siglo XX. Mapas de puertos y fronteras, como el de Bacigalupi, el mapa de itinerarios de Martín López, las cartas itinerarias del Depósito de la Guerra, planos de batallas y fortificaciones de Miguel Polo o del Cuerpo de Estado Mayor, nos dan una visión muy detallada de la cartografía militar y los avances científicos que suponía, desde los mapas manuscritos y coloreados a la aguada o a la acuarela, hasta la producción cartográfica durante la Guerra Civil y posterior a la Guerra Civil, ya con la aparición de los sistemas de coordenadas UTM. La muestra culmina con un cuarto bloque muy distinto, ustedes lo van a ver cuando visiten la exposición. Radicalmente cambia la filosofía, el color de la sala, la proyección de lo que es, donde se muestra el papel de las instituciones, fundamentalmente la producción cartográfica del Instituto Cartográfico Nacional de España y del Instituto Geográfico de Aragón. Se ejemplifica ahí cómo tratamos la información geográfica en el siglo XX y en el siglo XXI. Evoluciones de cascos urbanos de Huesca, Teruel y Zaragoza, la utilización de ortofotografías, la utilización de técnicas LIDER, representaciones digitales, evolución de términos municipales, la toponimia, la telefonía móvil o representaciones en diferentes formatos y técnicas generan este bloque. Es muy importante señalar que en el siglo XX y en el siglo XXI las instituciones geográficas han hecho un esfuerzo notable para la realización y difusión del conocimiento del territorio a través de diferentes soportes. El objetivo de esta exposición es dar a conocer cómo nos veían y cómo nos representaban. Esto es fundamental para saber quiénes somos en la actualidad y qué imagen cartográfica proyectamos, con objeto de poder tomar las mejores decisiones estratégicas adecuadas que sitúen a Aragón en el lugar que le corresponde. Decía el ilustre profesor de Geografía de la Universidad de UCLA, Norman Thorwer, que la humanidad ha inventado tres grandes formas de comunicación: el idioma, la música y los mapas. Esperemos que esta muestra, esta exposición, nos ayude a usar mejor una de estas formas de comunicación y con refuerzos como la Ley de Información Geográfica de Aragón, que se está tramitando actualmente en estas Cortes de Aragón,
podamos entender y decidir mucho mejor cómo es nuestra tierra. Muchas gracias.